Y hola, y estamos con esta pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre el constructivismo y sus diferentes formas en psicoterapia y el postracionalismo? Un viejo problema. Bien, el constructivismo es una perspectiva epistemológica de una larga tradición. Pensadores importantes entre el siglo XVI, 1600-1700, como Jean-Baptiste Vico, Immanuel Kant, Hans Feichinger, han propuesto, digamos, que la mente construía los significados de la realidad que percibía. Estamos hablando de 3 siglos de pensamiento epistemológico. En psicología comienza a tener una influencia el constructivismo en la primera mitad del siglo pasado, pensadores como Jean Piaget, por ejemplo, que se oponen a la perspectiva asociacionista en psicología. En la historia de la psicología, la mayor parte de las escuelas son asociacionistas. Tenemos también antes o simultáneo a Piaget, a Bartlett, que proponen, digamos, la actividad constructiva del lenguaje, de la memoria y de la cognición. En psicoterapia, el primer modelo habitualmente se menciona a George Kelly, la psicología de los constructos personales. A partir de allí han nacido una cantidad de corrientes constructivistas en psicoterapia que toman la premisa fundada por Brunner, que en la lucha entre el cognitivismo computacionalista y el cognitivismo que defendemos nosotros los constructivistas y los racionalistas, propuso que la psicología se debía ocupar del modo en que los humanos construimos el significado de la realidad y de nosotros mismos. Ahora, de tanto usar el término, después de 3 siglos en epistemología, en filosofía, y un siglo prácticamente en psicología y unos 50, 60 años en psicoterapia, ha perdido precisión semántica el término constructivista, porque tenemos constructivistas radicales, por ejemplo, algunos de los epistemólogos que han apoyado, hasta han estado en la base de lo que ha sido la escuela de terapia familiar de Palo Alto, por ejemplo. Y tenemos radicales, significa todo es construido, y constructivistas se llaman a sí mismos relativos, que son aquellos que están en las corrientes integrativas, narrativistas, constructivistas, cognitivos, constructivistas, integralistas, una cantidad de diversas propuestas psicoterapéuticas. El posracionalismo tiene una historia muy corta. Surge en la década del 80 como una alternativa al predominio de los procesos racionales en los procesos de cambio humano, con Vittorio Buidano. No es una perspectiva epistemológica en su origen, es una perspectiva psicoterapéutica. El sí mismo en proceso, libro de Vittorio Buidano en 1991, por primera vez dice como subtítulo hacia una terapia postracionalista, y aclara en muchas entrevistas y escritos que no es antirracionalismo, sino que es ir más allá del racionalismo y del racionalismo en psicoterapia, es decir, cómo se construye la identidad y cómo cambia la identidad a partir de procesos racionales. Los problemas psicopatológicos tienen en su origen creencias irracionales u otro tipo de procesos ligados a la afectividad, y allí comienza entonces la perspectiva
posracionalista. Acá puedo, digamos, para aclarar esta historia, una anécdota que cuando nosotros fundamos CETEPO en Buenos Aires en el año 1992, lo llamé a Guidano por teléfono y dijo: estamos fundando el centro, lo fundábamos con su apoyo y no sabemos qué nombre ponerle. ¿Cómo se llama tu modelo? Él dice: no tiene un nombre. Él había escrito, eso era en el año 1992. En 1991 se había publicado el libro en Estados Unidos, que se llamaba The Self-Help Process Toward hacia una terapia cognitiva posracionalista. Pero él, que había formalizado el modelo allí en ese año, con todo cómo era el proceso, cuál era el método, porque en los otros libros no, en el otro libro, Complexity of the Self, no estaba definido el modelo. Dijo: no sé cómo se llama. Tanto que, como inaugurábamos, le pusimos de nombre Terapia Cognitiva Estratégica. Y después de 2 semanas, no sé, me di cuenta que ese nombre no tenía nada que ver con el modelo y lo llamamos entonces Terapia Cognitiva Posracionalista. Y en el año 1994 se publicó mi libro, Terapia Cognitiva Posracionalista, Conversaciones con Vittorio Guidano, bueno, que felizmente ahora se ha publicado también acá en Italia. Se publicó 20 años después, porque en 1994, y acá se publicó en el 2014. Bueno, el posracionalismo tiene ese origen. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los diversos constructivismos y el posracionalismo? El constructivismo ha estado siempre ocupado de cómo nosotros conocemos la realidad, digamos, en filosofía y también en psicología, al inicio del movimiento psicológico de base constructivista. ¿Cómo otorgamos nosotros significado a la realidad? Digamos, está basado sobre todo en la relación entre el individuo y la realidad. Y sabemos que la realidad, digamos, nosotros la conocemos en una comunidad de sujetos parlantes. Es decir, los significados que otorgamos a la realidad se construyen en la dinámica del lenguaje. Allí, por ejemplo, es donde aparece Maturana, ¿no?, como un constructivista de suma importancia, que hace la diferencia que después lo lleva a Guidano a pensar el self de este modo, entre vivencia y explicación. La explicación es siempre en el lenguaje. Ahora, digamos, esto es un serio problema para la psicoterapia, porque hay un paso muy sutil, muy fácil de dar entre constructivismo y construccionismo social. Y llegamos, por ejemplo, a las escuelas narrativistas, que, como las propuestas por los posmodernos en psicología, por ejemplo, un autor como Kenneth Gergen, que niegan la existencia del self como problema, como sistema. Es decir, no se puede estudiar el proceso de la persona porque la persona, el self, no existe, es contingente a las conversaciones en las cuales está incluido. Es decir, es la desaparición de la psicología y por lo tanto, digamos, de la psicoterapia como disciplina ligada a una ciencia que explica procesos de un sistema que se mantiene a sí mismo en una coherencia que le es interna. Es totalmente dependiente de lo que sucede afuera en las coordinaciones del lenguaje. Es decir, que desde el constructivismo al construccionismo social hay un paso que muchos dan sin darse cuenta y que, digamos, mina las bases teóricas de la psicología y de la psicoterapia. Ser posracionalista implica, digamos, una perspectiva totalmente diversa. Implica buscar explicaciones de cómo es la relación, no entre el individuo y la realidad, ya sea esta la realidad física o la realidad social, sino cómo es la relación, cómo se construye la relación entre el individuo y sí mismo. Es decir,
El posracionalismo surge como una epistemología para el sí mismo, para explicar los procesos del sí mismo. Y allí, digamos, para poder arribar a explicaciones coherentes de los procesos del sí mismo, es decir, la relación que establece el individuo consigo mismo y el sentido que se da momento a momento en su proceso de identidad, nosotros debemos tener en cuenta las constricciones de la estructura de nuestra experiencia. Es decir, nosotros vivimos en ciertas constricciones. Podemos hacer construcciones del sentido de nosotros. Y estoy diciendo sentido en oposición a significado, digamos, con toda la intención, porque ese es el dominio en el que nosotros operamos en la relación con nosotros mismos, no en el dominio del significado, sino en el dominio del sentido. Nosotros podemos construir, pero debemos construir y podemos construir únicamente dentro de esas constricciones. En primer lugar, nosotros vivimos en la constricción de la conciencia. Nada que nos ocurra como personas ocurre fuera de la conciencia personal, es decir, del proceso de identidad. Y nada de lo que ocurra en ese proceso de identidad ocurre fuera de otras dos dimensiones de constricción, que son, en primer lugar, la dimensión del amor, de la afectividad, la conciencia del amor. Nosotros vamos desde una necesidad de vínculo afectivo concreto a una dimensión abstracta de vínculo afectivo, es decir, el amor, la dimensión abstracta del pensamiento. Pero nunca en todo el ciclo de la vida podemos construir ningún sentido de nosotros fuera de esa dimensión. La otra dimensión que aparece más tarde, no aparece con el nacimiento, es la dimensión de la temporalidad, que como experiencia subjetiva se constituye recién en la adolescencia. Y es allí cuando la temporalidad, la conciencia de la temporalidad, se implica en una relación con la conciencia de la afectividad o del amor, que la vida nuestra deviene existencia personal. Y la verdadera dimensión del sentido de nosotros mismos se comienza a construir allí, en la adolescencia. Es decir, es otra epistemología para explicar otro modo del conocimiento. El constructivismo nace como una epistemología para explicar cómo nosotros conocemos la realidad. Y es cierto que la conocemos sobre todo en la dimensión de las coordinaciones del lenguaje. El posracionalismo puede entenderse como una epistemología para explicar cómo nos conocemos a nosotros mismos. Y nosotros a nosotros mismos no nos conocemos mediados por el lenguaje, sino en una relación con nosotros mismos que es siempre inmediata. Y es allí, en esa inmediatez entre la experiencia inmediata de nosotros y el sentido de nosotros en cada momento, que se constituyen los síntomas, en una dimensión asemántica, fuera del lenguaje.